Gracias también a todos los que se conectan nuevamente. Gracias por su tiempo el día de hoy. Como ya veníamos hablando en la primera sesión de nuestro Power Apps Component Framework, esta es la segunda sesión de nuestra serie de 4 webinars. Mi nombre es Daniel Montiel. Actualmente soy consultor en Dynamics 365 y desarrollador para la Power Platform, trabajando para Nagarro. Para los que no me conocen, una breve presentación. Tengo alrededor de 6 años de experiencia, más o menos trabajando con proyectos desde Dynamics CRM, más o menos desde la versión 2011. Lo que hoy conocemos como Dynamics 365, Customer Engagement, toda la parte de Sales, Customer Service y toda la suite que venía de Customer Engagement. Hoy en día estoy incursionando un poco en lo que es el desarrollo de la Power Platform. Es por eso que el día de hoy les muestro esta sesión que está relacionado con el desarrollo de Power Apps y en específico con el desarrollo de estos componentes. Y algo que me gusta resaltar es que soy miembro activo de comunidades desde 2017. Ahí tengo algunas participaciones en las cuales he tenido el privilegio de participar y que me han invitado a participar. Aquí quiero hacer un comentario. Si alguno de los que está actualmente en la audiencia tiene alguna inquietud o si alguna vez ha tenido interés por querer hacer alguna presentación o querer aportar algo a la comunidad, creo que es bien importante saber que se pueden acercar con cualquiera de los MVPs de Microsoft, que seguramente van a estar contentos de ayudarlos para aportar algo a la comunidad. Es algo que la verdad es que se siente muy bien, enriquece mucho y es aportar un granito de arena con, pues, a lo mejor algo que tú aprendiste y que te gustaría compartir con los demás. Como ya decíamos, venimos en nuestra serie de 4 webinars. El día de hoy, miércoles de 20 de mayo, vamos a ver 2 librerías que se ocupan o que son muy importantes para el desarrollo de estos componentes de los PCFs. La primera de ellas es React y la segunda de ellas es Fluent UI. Ahí tengo tachado Office UI Fabric porque Microsoft en los últimos meses cambió el nombre de esta librería. Antes se llamaba Office UI Fabric y hoy la conocemos como Fluent UI. Algo que quisiera también hacer un pequeño paréntesis es que en la parte superior derecha o en la pantalla van a ver algunos códigos QR. Cuando ven alguno de esos códigos QR significa que la información que estemos viendo en la pantalla, si ustedes leen ese código QR con su celular o con algún lector de códigos QR, los va a mandar a alguna liga o algún link con más información o directamente a la documentación de Microsoft sobre el tema que estamos viendo en pantalla. Entonces, también para los que no estuvieron en la sesión anterior, me parece que ya está disponible en YouTube, la pueden consultar. Un pequeño like up que me gusta dar es que como son sesiones un poco largas, YouTube tiene la opción de poder editar la velocidad de reproducción, así que si no quieren chutarse las 50 minutos, pueden hacer que hable más rápido y probablemente que dure menos la sesión. Entonces, para los que no hayan estado en la primera sesión, la pueden revisar ya en YouTube. Y vamos a entrar ya en materia, que es lo que nos toca ver el día de hoy, que es React y nuestra Fluent UI. Primero, vamos a hablar de lo que es React. Y para hablar de React, primero tenemos que entender que el desarrollo de este tipo de componentes significa que nosotros vamos a crear un componente que al final se va a mostrar en la pantalla del usuario o que al final de cuentas se va a mostrar en un formulario o en un subgrid, depende de para qué creemos nosotros nuestro componente. Y el hecho de que se cree o que se muestre directamente en la pantalla significa que lo vamos a tener que mostrar como un componente web. Es decir, vamos al final de cuentas a utilizar tecnologías como HTML, CSS, JavaScript. Y React es una librería, de hecho es una biblioteca, si ponemos la descripción que ellos mismos ponen en su página, es que React es una biblioteca de JavaScript, y ahí tacho JavaScript porque el día de hoy no vamos a utilizar JavaScript, vamos a utilizar TypeScript para construir interfaces de usuario. Significa que React nos va a ayudar a crear estos elementos que al final se van a estar mostrando en pantalla, ya sea que el usuario está abriendo nuestra Power App en su navegador web o incluso en un dispositivo móvil. Vamos a ver más adelante por qué incluso React es muy bueno para construir este tipo de componentes que sean incluso usables dentro de dispositivos móviles. Un poco de historia es que React fue creado en el 2011 por Facebook. Después, en 2012, empezó a ser usado en Instagram y en el 2013 se volvió open source. ¿Qué significa esto? Primero que nada, significa que
Detrás de React hay una empresa, pues podemos decirle ya en este momento grande, en el sentido de que detrás del desarrollo de React está Facebook. Es decir, Facebook, al utilizar React como tecnología principal para el desarrollo de su plataforma, significa que Facebook siempre va a estar en constante desarrollo de esta librería y va a estar sacando nuevas funcionalidades y nuevas updates. También en el momento en el que se vuelve open source también es muy importante porque significa que también tiene por detrás también una gran comunidad, así como nuestra comunidad que es de Power Apps y que es de Dynamics 365, también hay comunidades muy grandes de React. También eso significa que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, consultar algún proyecto existente o si tuviéramos algún problema con React y no pudiéramos resolverlo, significa que seguramente vamos a encontrar a alguien que puede ayudarnos a resolver ese tipo de problemas entre toda la comunidad que ahorita ya tiene React. Y un dato interesante es que hoy en día es usado en más de 30,000 componentes alrededor de todo lo que es la plataforma de Facebook y en muchas compañías de esto que es el índice Fortune 500. Entonces React no es ni la mejor ni la única librería de desarrollo web, pero es una, pues al menos lo que yo les puedo decir es que a mí me ha funcionado y que me ha parecido bastante cómoda de integrarla a los PCFs. Y vamos a ver más adelante un ejemplo específico de cómo es que se integra con nuestros PCFs. Para ¿cuáles son las razones o cuáles podrían ser algunas de las razones para elegir React por sobre algunas otras de las librerías o frameworks que existen actualmente en el mercado? Una de las primeras razones es que a diferencia de otros frameworks, React es más que un framework, es una librería donde muchos frameworks lo que tienen es que ya tienen muchas funcionalidades que no siempre vamos a estar ocupando y React realmente de inicio tú puedes estar instalando solamente lo que ocupes y en este caso vamos a ver que solamente vamos a ocupar algo específico que se llaman componentes de React. Eso es muy importante que lo sepan porque si ustedes quieren seguir investigando acerca de este tema, obviamente les voy a dejar un link para que puedan investigar más, pero para que tengan digamos, estos términos en el radar y que sepan que son importantes para esto. Ahora, ¿cuáles también de las ventajas de React? La ventaja es que si actualmente tú tienes una aplicación, pensemos una Model Driven App o como una Canvas Apps, donde cada uno de estos elementos representa un campo, representa un subgrid o representa una sección de nuestro formulario. React es lo suficientemente flexible como para que nosotros podamos crear estos componentes y simplemente podamos ir integrando pequeños componentes dentro de nuestra interfaz. Incluso me parece, no tengo confirmación de eso, pero me parece que React tiene, perdón, el PCF tiene algún origen en tenemos React y tenemos Angular y como podrán ver realmente lo único que vamos a utilizar de React en este momento son los componentes. Sin en cambio, si utilizáramos Angular estaríamos a lo mejor teniendo herramientas que no necesariamente vamos a ocupar, que obviamente son buenas, pero que pues de inicio no las vamos a estar ocupando. Vamos a mantenerlo simple y simplemente vamos a manejarnos en utilizar los componentes de React. Si en este momento no les queda 100% claro el término, pues vamos a ver más adelante un ejemplo muy específico. Y otro de los ejemplos que también, otras de las razones que también me gusta dar para por qué utilizar React es la sintaxis o lo fácil de que es la sintaxis o lo natural que es la sintaxis. Como podemos ver, aquí tenemos un poco de sintaxis de algunos de los otros frameworks y aquí tenemos sintaxis de React. Realmente React es muy sencillo y vas a ocupar más JavaScript que React, es decir, entre más aumentes tus capacidades y tus habilidades de JavaScript, más vas a ser bueno en React, porque React simplemente te va a dar ciertos elementos que te van a ayudar, pero en su gran mayoría lo que vamos a estar escribiendo es JavaScript o TypeScript en este caso. Entonces, la verdad es que es muy flexible y muy fácil de utilizar. Ahora, algunos conceptos clave de React para este tipo de componentes, perdón, para este tipo de desarrollos que son los Power Apps Component Framework, es
Primero vamos a tener que entender la diferencia entre los tipos de componentes. Y tenemos dos tipos de componentes en React. Por un lado, tenemos unos componentes que son function components o componentes de tipo función. Y por otro lado, tenemos componentes de tipo class components o componentes de tipo clase. Estos dos tipos de componentes van a definir ciertas características de nuestros desarrollos que van a ser utilizadas, como vemos más adelante, para el desarrollo de nuestros PCFs. Otro de los conceptos clave que hay que entender es el estado de los componentes o el state de nuestros componentes. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante a la hora de que nosotros queramos generar interactividad en nuestros componentes, es decir, que cada que el usuario tenga alguna interacción con nuestro elemento, el componente se pueda actualizar y pueda responder. Es decir, vamos a generar interactividad. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero sí es importante que tengamos en cuenta estos elementos. Otro concepto clave son los props y otro concepto clave es una tecnología que es JSX, que básicamente nos va a ayudar, vamos a ver más adelante, a describir como tal. No vamos a escribir HTML, pero sí vamos a escribir una mezcla entre HTML y JavaScript. Nuevamente, cuando lleguemos al ejemplo en específico lo podamos ir viendo. Y como ya les decía, realmente para que ustedes puedan manejar bien React, tendrían que primero empezar a aprender más JavaScript o en este caso TypeScript, porque en la medida de que ustedes puedan aprender más conceptos de JavaScript y TypeScript, les van a ayudar a ustedes a utilizar React de una manera muchísimo más avanzada. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de componentes? Como ya les decía, por un lado tenemos dos tipos. Tenemos unos function components y tenemos los class components. Por un lado, los function components no contienen estado por default o un state. Vamos a ver más adelante qué es el state. Los function components son fáciles de escribir y fáciles de leer. Es decir, el código realmente de un function component viene siendo más simple que de un class component. Y por otro lado, tienen mejor performance para elementos estáticos. Es decir, cuando nosotros queramos crear un elemento o un PCF que no va a tener mayor interactividad, llamémosle a lo mejor un botón o llamémosle a lo mejor nada más un campo de texto, a lo mejor sería más fácil utilizar un function component que un. Abajo vemos lo que como tal una definición breve de lo que es un function component y como tal, si se dan cuenta, lo único que definimos es una función, perdón, un function, el nombre de nuestra función, entre paréntesis props, que como ya veíamos, props es un parámetro de entrada de esta función y lo que va a estar retornando esta función, si se dan cuenta, es algo parecido a HTML, pero combinando JavaScript. ¿Por qué parecido a HTML y combinando JavaScript? Porque para empezar, nosotros tenemos aquí algo que es una etiqueta de HTML, pero realmente lo tenemos aquí combinado con un poco de JavaScript. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos corchetes abiertos y aquí lo que estamos haciendo sería regresar o retornar una etiqueta H1, que sería un encabezado con el label hello, coma, props.name, que sería lo que viene en el parámetro de entrada. Es decir, dentro de los props, nosotros seguramente tendríamos un atributo que se llama name y de ahí vamos nosotros a obtener lo que vamos a concatenar en esta etiqueta. Por otro lado, como ya les decía, los class components son un poco más complejos de definir en el sentido en el que nosotros tenemos que definir para empezar que vamos a utilizar una clase, el nombre de nuestra clase y esto tiene que extender de una clase que es react.component. Si se dan cuenta, aquí estamos creando una clase de JavaScript y lo que estamos haciendo es extender de la clase de component de React. En este caso, nuestra clase va a contener una función que va a retornar lo mismo, pero en este caso se va a llamar render. Si se dan cuenta, aquí simplemente hacemos un return y aquí no, aquí tenemos que tener una función específica que se llama render y esto va a retornar algo que es una etiqueta. Esto que retorna realmente es lo que yo les decía que se llama JSX, que es esta tecnología. ¿Qué es JSX? Pues, como ya les decía, simplemente es la tecnología que nos va a poder
permitir combinar entre HTML y JavaScript en nuestros componentes. Ahora, ¿qué es el estado también de los componentes? El estado de un componente, vamos a nombrarlo que es un almacén de datos mutable, único por cada componente. ¿Y esto a qué se refiere? Si internamente tu control tiene algunos datos que necesitan estar cambiando, estos datos tendrían que estar dentro de un componente o dentro del estado del componente. Y más aún, si esos datos van a estar cambiando en la interfase, esos datos tendrían que estar en el estado de un componente. Cuando lleguemos al ejemplo, les voy a mostrar en específico dónde está y cómo se define el estado de un componente, pero básicamente la regla es, si en la interfase es un valor que va a cambiar o es un valor que va a ser dinámico, tiene que estar definido en el estado del componente. Y como ya les decía, lo que nos va a permitir es crear interactividad entre el usuario y la interfaz gráfica. Es decir, cada vez que el usuario genera una acción, el estado se va a actualizar y la interfaz gráfica también se va a renderizar a través de React. Otro de los conceptos que tenemos que aprender son los props, y esto es que los props son propiedades de los componentes y son estos parámetros de entrada que aceptan, por ejemplo, como tal, yo les decía que aquí tenemos una función que se llama welcome, y esta función está aceptando una variable o un objeto que se llama props, y dentro de esos props, como aquí dice, son los parámetros de entrada de nuestra función. Aquí básicamente es cada vez que nosotros queramos crear un componente, nosotros podemos mandar algunos parámetros de entrada, y esto es muy importante porque el Component Framework lo que va a hacer es que nos va a dar mucha información del CRM. Por ejemplo, en el caso de un campo nos va a dar información de si el campo, el nombre del campo, la etiqueta del campo. En el caso de un dataset nos va a mandar incluso los elementos de mi vista, pero básicamente los props van a ser cómo es que yo voy a estar mandando estos parámetros de entrada a cada uno de mis componentes. Por último, JSX o JSX es una tecnología que, como ya les decía, nos va a estar permitiendo la creación y combinar HTML con JavaScript para la descripción de nuestro componente. Como ya les decía aquí, por ejemplo, en el lado derecho tenemos esta función donde básicamente esta constante o esta variable de tipo constante se está definiendo. Si se dan cuenta, esto lo estamos definiendo como si fuera de creación de componentes, que como lo vamos a ver más adelante, realmente es como está trabajando lo que es nuestra Fluent UI. Ahora, esos son los conceptos de React. Vamos a pasar ahora a lo que es nuestra Fluent UI. ¿Qué es esta Fluent UI? La Fluent UI básicamente es una librería que nos va a permitir diseñar y construir aplicaciones web o add-ons. En este caso no vamos a construir una aplicación web completa, vamos a construir algunos add-ons específicos que nos van a permitir que tengan un gran diseño y que se integren perfecto como extensiones de productos de Microsoft. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros quisiéramos crear un componente personalizado y lo quisiéramos añadir a nuestra Power App, el uso de la Fluent UI va a hacer que los elementos que nosotros integremos en ese componente tengan un parecido muy similar a lo que tenemos en nuestra Power App, es decir, que se vean parecidos. Y esto va a ser de cara al usuario que no tenga el sentimiento de que cuando vea un componente personalizado no parezca que es un elemento, pues sí, llamémosle que es algo, un parche o algo que no coincide con los demás elementos. Es decir, para que tenga un look and feel muy parecido a lo que tenemos en nuestra Power App. Y esta Fluent UI básicamente nos permite desarrollar componentes o interfaces para web, componentes o interfaces para Windows, para iOS o Android. Esto es muy importante porque, pues, para empezar, nuestro Power Apps o nuestro Dynamics 365, para aquellos que
que tengan Dynamics 365, básicamente la principal forma en la que accedemos es de forma web. Entonces ahí es donde vamos a utilizar nosotros para crear nuestros controles. Y también si tuviéramos a lo mejor alguna Power App que esté creada o específicamente creada para que se utilice en algún dispositivo móvil, también tenemos la confianza de que la Fluent UI nos va a poder ayudar a desarrollar aplicaciones o componentes que se adapten también a los dispositivos móviles. Vamos a pasar a un ejemplo y lo que les quiero decir primero es que para hacer este tipo de componentes primero tenemos que pasar, antes de que pasemos al código, tenemos que pasar a un diseño previo. Y esto significa que nosotros tenemos que definir qué tipo de componente queremos crear, cómo queremos que se vea y qué tipo de funcionalidades queremos que tenga. Aquí voy a switchar a un ejemplo que tengo y aquí tengo abierto un ambiente de lo que es Power Apps. Aquí en este Power Apps tengo cargada lo que es un ambiente de Dynamics 365. Esta aplicación es lo que es mi centro de ventas y tengo una entidad que se llama producto. Dentro de producto voy a ir a los formularios y tengo un formulario que se llama producto también. Voy a abrir ese formulario y lo voy a editar. Ahora, supongamos que yo dentro de mi producto quisiera definir, aparte del nombre del producto y todas las demás propiedades del producto, quisiera poder construir una pauta donde mis usuarios tengan la capacidad de seleccionar un color. Aquí, como pueden ver, tengo mi formulario donde ya integré un campo personalizado donde tengo el producto, tengo el nombre de mi producto, tengo el ID de mi producto, pero también quiero definir una característica específica y esta es el código de color. Para aquellos que a lo mejor estén familiarizados un poco con el diseño web o con el diseño a lo mejor en Photoshop y eso, saben que para gestionar los colores existe un código de colores que es código de colores hexadecimal. Suponiendo que nosotros quisiéramos permitirle al usuario que el usuario defina cuál va a ser el color del producto, el usuario debería de poder tener a lo mejor un selector de colores o a lo mejor que nosotros pudiéramos ponerle un campo de texto para que él ponga simplemente el código de color, pero esto no es 100% interactivo, ¿verdad? Tener un campo de texto donde yo simplemente ponga el código del color, pues realmente no es muy atractivo, no es muy visual. Y si vamos a editarlo aquí. Como pueden ver, este campo simplemente es de texto. Entonces, el usuario bien podría estar simplemente agregando este código o yo podría estar creando un componente para que él tenga un selector de colores. Ahí es donde empieza, por ejemplo, mi requerimiento. El requerimiento es tener dentro de mi formulario un selector de colores donde el usuario pueda seleccionar ese tipo de colores hexadecimales. Entonces, ya que tengo yo el requerimiento, puedo empezar a pensar cómo es que lo voy a crear. Y aquí es donde entra nuestra Fluent UI. Voy a abrir mi Fluent UI y voy a empezar a ver si es que la Fluent UI ya tiene algún control específico que me pueda ayudar a este requerimiento. Como ya les decía, tenemos para varias plataformas. En este caso voy a seleccionar web. Voy a ir a la sección de controles. Y aquí en la sección de controles es donde vamos a tener una galería de controles previamente creados, que son código de ejemplo, donde Microsoft nos pone a disposición implementaciones de esta Fluent UI. Vamos a ver si hay algo específico para los colores. Si yo busco algún componente o algún control que tenga relación con color, veo que actualmente ya existe algo que se llama Color Picker. Si se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que yo necesito. Yo necesito que el usuario pueda definir el color de un producto y que pueda definir no solamente ese color, a lo mejor seleccionándolo, sino que también él tenga la capacidad, como ya les había yo dicho, de a lo mejor si él mismo tiene el código de color ya definido, lo pueda copiar dentro de la Power App,
lo pueda pegar y el color y el color sea el que está seleccionado. Déjenme copiarlo aquí. Copiar. Voy a regresar a mi Fluent UI. No sé por qué me lo pega. Es 1AA39SEM. 1AA39SEM. ¿Listo? Si se dan cuenta, el usuario podría estar tanto seleccionando el color, si es que es libre de selección, o también podría tener la opción de definir lo que, si ya tiene el código hexadecimal, si a lo mejor es alguna impresión que se va a mandar a hacer. Ustedes saben que los colores son muy específicos, sobre todo, por ejemplo, para cuando se van a hacer impresiones digitales. Entonces, tener este tipo de selector de color para que el usuario pueda definir las propiedades de un producto, es decir, como les estaba yo diciendo, él va a poder ver dentro de la Power App no solamente el nombre, el ID, sino también definir incluso el código del color para que no haya ningún problema a la hora de mandar a lo mejor este producto. Entonces, creo que este componente o este control me serviría. Ahora, ¿cómo es que lo puedo empezar a utilizar? Ahora, tengo abierto lo que es en este caso mi ventana de Visual Studio Code. Los que estuvieron en la sesión pasada, en la sesión pasada teníamos una lista de software y de herramientas recomendadas. Aquí yo ya tengo instalada todo. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una carpeta para este nuevo componente que voy a crear. Aquí tengo un repositorio, tengo mi carpeta específica para mis proyectos de PCF y voy a crear una nueva carpeta y le voy a llamar selector de color o selector color. Selecciono ese folder en mi Visual Studio Code y lo que va a hacer Visual Studio Code es que va a abrir esa carpeta. En la parte izquierda me va a mostrar el contenido. Evidentemente en este momento está vacía. Y lo primero que voy a hacer es que voy a inicializar mi desarrollo. Nuevamente, este proceso lo vamos a ver más a fondo, más a detalle en la siguiente sesión. Aquí lo que vamos a ver es cómo podemos tomar este tipo de controles de la Fluent UI, utilizar React en conjunto con la Fluent UI para crear este tipo de componentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar Control, Shift y P y una de las herramientas que les comentaba que ustedes tienen que descargar es el PCF Builder o que les recomiendo descargar. Control Shift P y lo que va a hacer es que me va a abrir la ventana para buscar este comando. Busco PCF Builder y lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar un nuevo componente. Seleccionamos inicializar componente. Lo primero que me pide es un namespace de 365 UG. Esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, lo vamos a hacer de manera más rápida. El nombre de mi control, el control en este caso se va a llamar... no, espérenme. Inicializar componente, perdón, se cerró la ventana de 365 UG. El nombre de mi control se va a llamar Color Picker. ¿Y qué tipo de template voy a usar? En este caso, como voy a utilizar este componente dentro de mi formulario de Power Apps, voy a hacer que esto va a ser un campo, es decir, un template de tipo field. Selecciono field y recuerden que esta misma herramienta nos ahorra tiempo y nos pregunta, oye, ¿vas a crear un nuevo PCF? ¿Quieres que instale React o quieres que instale React y aparte la Fluent UI? Por supuesto que le voy a decir que el React y la Fluent UI. Y lo que va a hacer en este momento es que en automático voy a correr los comandos requeridos para inicializar mi proyecto dentro de mi terminal. En la parte izquierda van a empezar a ver que obviamente la inicialización de este proyecto va a empezar a generar archivos. Recuerden que esto lo único que va a empezar a hacer es generar un template. Y una vez que termine de generar el template, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a experimentar con lo que es la Fluent UI para poder integrar este selector de color dentro de mi formulario de Power Apps. Es decir, el usuario va a poder generar o crear este tipo o seleccionar este tipo de colores. Ahora, algo muy interesante, en lo que se está inicializando aún el proyecto,
es que la Fluent UI, si ustedes ven alguno de estos controles que les funciona, es decir, tiene alguna funcionalidad, a lo mejor si ustedes quieren, por ejemplo, crear un componente para un selector de tipo fecha, selector de tipo día, la gran ventaja es que estos ejemplos le puedes dar clic aquí en mostrar código y básicamente lo que te va a mostrar es el código de cómo se está implementando la Fluent UI para crear este tipo de componentes. Es decir, si yo quisiera crear este tipo de componentes, por ejemplo, un selector de fecha que tuviera un rango de fechas, es decir, que no me permita seleccionar una fecha tan anterior o una fecha tan lejana, aquí lo podemos hacer. Y en este caso, como yo les decía que voy a seleccionar este color picker o voy a integrar este componente para que mi usuario dentro del formulario pueda seleccionar un color, voy a dar clic aquí en mostrar código y si se dan cuenta, Microsoft ya me provee el código de implementación de este componente. Lo que yo les recomiendo es copiar como tal este código y en un momento más lo vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Aquí como tal ya terminó de inicializar mi proyecto. Lo que podemos ver es que como primer paso lo que hizo fue correr este comando para inicializar el proyecto. Segundo paso lo que hizo fue correr npm install para instalar todas las dependencias. Después de instalar todas las dependencias, lo que hizo fue utilizar npm para instalar React, React DOM y aparte la Fluent UI. Y después de eso, pues básicamente ya quedó inicializado mi proyecto. Una vez que queda inicializado mi proyecto, recuerden que tenemos dos archivos importantes. El primero de ellos es mi mi control.manifest.xml y aquí están definidas las propiedades generales de lo que es mi componente y aquí tengo lo que es mi index.ts. En este index.ts, como ya les decía, tenemos 4 funciones principales: la función init, la función updateView, la función getOutputs y la función destroy. Las que vamos a utilizar en este momento son la init y la segunda va a ser la updateView. En la init lo que vamos a hacer es que vamos a definir algunas características de nuestro componente y en la de updateView va a ser donde vamos a renderizar como tal nuestro componente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el código que copiamos aquí? Recuerden que lo que queremos hacer es integrar este elemento dentro de nuestro componente, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer y que les recomiendo que tengan un poco de estructura dentro de sus proyectos es que dentro de esta carpeta que tiene el nombre de mi componente, que en este caso es Color Picker, les recomiendo crear una nueva carpeta donde vamos a estar almacenando estos controles. Yo le voy a llamar controls. Recuerden que esto es un control. Es un control de la Fluent UI. Entonces aquí voy a crear mis controles. Entonces para no revolver en mi index.ts, lo que voy a hacer es que este código que me está dando la Fluent UI para implementar este selector, lo voy a crear dentro de mi carpeta controls en otro archivo. Aquí le voy a llamar de la misma manera. Le voy a llamar color picker. Y aquí la extensión que voy a utilizar va a ser .tsx. Dentro de colorpicker.tsx voy a pegar como tal el código que me está proveyendo la Fluent UI y vamos a empezar a analizar un poco qué es lo que contiene este código. Primero que nada, como ya les decía, uno de los trucos que pueden utilizar en Visual Studio Code es con el control. Una de las extensiones que yo les comentaba que tienen que instalar es esta que se llama XML Formatter y lo que pueden hacer es hacer Control Shift y la letra P y buscar ahora format document y utilizarlo para que todo el código esté bien escrito o esté bien formado dentro de nuestro archivo. Y también utilizando el comando control K y 0
sin dejar de presionar control, lo que va a hacer es que va a colapsar todas las secciones de código de nuestro archivo para que pueda ser leído de manera muy fácil. En primer lugar, como tal, vemos que tenemos unos imports y aquí básicamente es donde estamos utilizando React. Si se dan cuenta, este color picker o este selector de colores que está utilizando la Fluent UI ya está escrito con React, es decir, este control que vemos aquí por sí solo ya está escrito con React. Entonces, aquí es donde lo estamos importando, o en este caso se está importando. También estamos importando algunos otros elementos directamente de lo que es nuestra Office UI Fabric, que en este caso se llama Fluent UI, pero Microsoft aún no cambia 100% el nombre incluso de los ejemplos. Y también tenemos algunos otros elementos de React como algunos hooks. Nuevamente, si algunos de ustedes no están familiarizados con estos conceptos de React, no es muy difícil encontrar digamos, algún curso de React donde creo que con el Fundamentals, yo tomé uno que se llama Fundamentals en React dentro de una plataforma que se llama Pluralsight. Con que ustedes tomen ese curso van a poder ustedes entender la mayoría de estos conceptos. Entonces, lo primero que tenemos es, como pueden ver, estamos exportando una function component. Recuerden que en mi presentación ya les decía yo que hay dos tipos de componentes en React. Por un lado tenemos los function component y por otro lado tenemos los class component. Es por eso que es importante estar familiarizado con esos términos. ¿Por qué? Porque en la misma Fluent UI realmente ellos están implementando mucho de la funcionalidad de React para crear incluso Microsoft para crear sus propios componentes. Entonces, como pueden ver aquí, lo que nosotros tenemos definido es como tal unas constantes y esto básicamente es el estado. Recuerden que hay otro concepto que yo les decía que es el estado de los componentes. Aquí en este caso se está definiendo estas variables que son el estado de este componente. Como primer lugar tenemos el color, que como ya les decía, para entender un poco el estado es básicamente todos esos elementos que van a estar cambiando o esos valores que van a estar cambiando dentro de mi interfaz. ¿Por qué color es un dato dentro del state o dentro del estado? Bueno, porque recordemos que cada vez que el usuario haga algún cambio dentro del componente, este estado, este color, va a estar cambiando. Y cada vez que cambie el estado, todos los elementos de esta interfase van a estar cambiando. Es decir, si yo lo modifico desde acá, cambia el estado y seguramente este elemento y este elemento están leyendo la misma variable que es esta, que es mi color. Entonces, es muy interesante conocer este tipo de cosas porque básicamente con el uso de los estados es como vamos a poder estar utilizando esta interactividad de React. Aquí lo que vemos, la otra cosa que vemos es, como ya les decía, dentro de nuestros function components tenemos un return y en nuestro return básicamente vamos a estar retornando algo que es JSX o un elemento que es JSX, que básicamente, como ya les decía, es combinar de alguna manera el uso de etiquetas HTML con el uso de JavaScript. ¿Por qué? Porque como tal lo que nosotros estamos haciendo es retornar este valor y si se dan cuenta todo esto está encerrado en este paréntesis y lo que estoy retornando simplemente es un div que va a contener un elemento de tipo color picker y que aparte va a tener otro div donde va a tener estos controles que es un choice group, es un toggle y estos son básicamente los que vemos del lado derecho, es decir, el toggle es este que vemos aquí, el show preview box, si se dan cuenta, es este botoncito que tenemos aquí y el choice group, que es el alpha slider type, es básicamente este elemento que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, lo que nos está dando como tal la Fluent UI es la implementación como tal de este componente para que el usuario tenga tal cual lo que está viendo aquí en Power Apps. Ahora, si recuerdan, lo único que hice fue copiar como tal el código, es decir, en este momento no estoy haciendo ningún cambio, simplemente copié el código, lo pegué y listo. Ahora, ¿cómo lo utilizo dentro de mi componente?
dentro de mi Component Framework. Ahora, para utilizarlo dentro de mi Component Framework, lo primero que voy a hacer, y aquí ya para no errarle, a lo mejor para no quitarles tanto tiempo, si es que no me acuerdo de la sintaxis como tal, voy a abrir un archivo que ya estaba un poco más avanzado. Y lo primero que voy a definir es unas variables globales dentro de mi index.ts. Voy a definir 3 variables. La primera de ellas va a ser una variable que va a ser para mi container o para mi contenedor. La segunda va a ser para mi contexto y la tercera va a ser para asignar una función que se llama Notified Output Change. Esta función de Notified Output Change se tiene que ejecutar cada vez que el usuario haga un cambio a el elemento. Es decir, si el usuario mueve este elemento, nosotros vamos a tener que tomar ese valor y se lo vamos a tener que mandar a Power Apps a través de la Notify Output Changed, y con eso le vamos a notificar a Power Apps que hubo un cambio, es decir, que el usuario cambió algo en mi control, y Power Apps lo que va a hacer es que va a tomar ese nuevo valor y lo va a guardar entonces ahora en la base de datos. Entonces, de esa manera es como nosotros le vamos a estar mandando los datos como tal a nuestra Power App. Segundo, en mi función de tipo init, aquí lo que vamos a hacer es inicializar, es decir, aquí definí mis variables, pero aún no contienen nada. Aquí lo único que voy a hacer es inicializar esas variables. Aquí lo único que hacemos es this.container, que es esta variable, y le vamos a asignar el container que viene dentro de la función init, que es este que está acá. Como tal, el container va a ser dentro de Power Apps. Power Apps nos manda un contenedor donde dentro de ese contenedor nosotros vamos a crear nuestro componente, y ese va a ser el que se va a ver dentro de nuestro formulario. Entonces, por eso estamos asignando a esta variable el contenedor. También estamos asignando el contexto. Es muy interesante y es muy importante que ustedes conozcan lo que es este context. ¿Y por qué? Porque aquí viene toda la información de lo que es Power Apps, incluso algunas opciones de configuración. Por ejemplo, si ustedes quisieran leer qué roles de seguridad tiene el usuario, cuál es el GeoID del usuario, cuál es el ID del registro que está abierto, todo eso viene en el context. Entonces les recomiendo que le den una revisada. Y aquí también estoy asignando esta función de mi Notify Output Change. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que dentro de mi Update View voy a hacer uso de React para entonces ahora sí utilizar lo que es mi selector de color. Ahora, para poder hacer eso, recuerden que mi selector de color, para empezar, lo primero que yo necesito hacer es importar React y React DOM, ¿verdad? Entonces, son dos librerías que vamos a estar utilizando. Y como se pueden dar cuenta, como ya les decía, lo único que hice fue copiar el código de aquí y pegarlo en un archivo nuevo que está dentro de mi carpeta controls, en un archivo que se llama colorpicker.tsx, y básicamente esta función o este componente se llama color picker basic example. Esa es mi función, o ese es mi function component, si se dan cuenta. Entonces, este componente lo voy a instanciar en mi index.ts. Lo voy a hacer eso a través de estas dos funcionalidades de React. La primera es React DOM.render, que esa me permite crear un elemento, y haciendo uso de React.createElement, aquí, si se dan cuenta, voy a generar una instancia de este componente. Ahora, si se dan cuenta, aunque yo lo tengo aquí, tengo el mismo nombre, me marca un error. Eso es porque aún no lo he importado, porque se encuentra en un archivo externo. Lo que voy a hacer es agregar un import y le voy a decir from. Y recuerden que aquí lo que me gusta de Visual Studio Code es que te va ayudando, es decir, conforme tú vas escribiendo te va ayudando. Y aquí recuerden que mi control está dentro de mi carpeta controls. Y dentro de esa carpeta solamente hay un archivo que en este caso es mi colorpicker.tsx. Una vez que yo ya hice el import, puedo ahora sí importar como tal ese function component dentro de mi index.ts. ¿Listo?
Y como tal, si se dan cuenta, ahora lo que hago es que como tal en mi create element lo vuelvo a poner el mismo nombre del function component, que en este caso es color picker basic example. Ujú. Y listo. Como tal, esto se los recomiendo bastante porque de esta manera tenemos muy bien estructurado nuestro código, es decir, en una carpeta aparte tenemos los controles de nuestra Fluent UI que vamos a estar ocupando y en nuestro index.ts, si se dan cuenta, no estamos agregando muchas líneas de código, lo estamos manteniendo bastante simple y realmente si alguien quisiera ver este proyecto lo pudiera ver muy sencillo porque de esta manera simplemente estoy haciendo un import dentro de este archivo y realmente la mayoría de mi código o la mayoría de mi código de JavaScript o de mi Fluent UI para este control realmente se encuentra en un archivo aparte. Vamos a probar esto. Obviamente vamos a cruzar los dedos para que esto funcione. Watch. Recuerden que les recomiendo utilizar npm start-watch o pueden hacer uso nuevamente de la extensión que les comenté que se llama PCF Builder. Y le podemos decir que test component with watch. Lo que va a hacer esto es que me va a abrir una ventana de desarrollo o de testing de mi componente. Aquí como ya había escrito eso. Y dentro de esa ventana de testing lo que va a hacer es que me va a renderizar como tal mi componente y ahí voy a empezar a poder hacer pruebas de desarrollo. Entonces vamos a esperar a que se compile. No sé, Mariana, si en este momento, si quieres, podemos pasar algunas preguntas para aprovechar el tiempo en lo que compila esto. Dani, mira, estaba chequeando y por ahora preguntitas no tenemos. Ok, perfecto. Sí, yo sé que puede que a lo mejor sea demasiada información, no se preocupen, realmente lo que les recomiendo es busquen información acerca de React y también mucha información acerca de TypeScript, porque en la medida en la que ustedes sepan React y TypeScript, se les va a ser muy fácil integrar este tipo de tecnologías a sus componentes. Entonces, también les voy a compartir en la próxima sesión un curso que de hecho Microsoft tiene en su plataforma de Learning, que es de hecho precisamente para la creación de este tipo de componentes, utilizando React y Fluent UI. Entonces, realmente si quieren a lo mejor tener un curso un poco más específico, también hay otros recursos. Entonces, aquí ya compiló como tal mi componente. Y lo que hace es abrirme esta ventana de desarrollo, donde como se pueden dar cuenta, lo que yo hice fue tomar de la Fluent UI un componente que ya estaba creado, es decir, que ellos realmente me están dando como ejemplo, y lo estoy integrando en lo que es un component framework. Ahora, esto como tal, todavía no acabamos, esto es el inicio apenas. ¿Por qué? Porque como tal, lo que nosotros tenemos aquí es nuestro componente funcionando, pero todavía no tiene las funciones, es decir, para que cada vez que haya un cambio, le mandemos ese valor como tal a nuestra Power Apps. ¿No? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión más a fondo. Recordemos que en la siguiente sesión vamos a ver ya bien a detalle el proceso de desarrollo. Vamos a continuar con este ejemplo y lo vamos a terminar para que en la última sesión, que va a ser en la sesión en la que vamos a conocer cómo es que podemos empaquetar y probar estos componentes, ahora sí ya tengamos todo el ciclo completo. Recordemos que la primera sesión fue una introducción y preparar el ambiente de desarrollo. Esta sesión fue más enfocada a conocer cuáles son los conceptos que tenemos que conocer de React y de la Fluent UI y cómo es que podemos integrar de manera muy rápida para empezar a jugar con estos elementos a nuestro Component Framework. En la siguiente sesión vamos a ver ya más específico el desarrollo de estos componentes y en nuestra última sesión, ahora sí, vamos a empaquetarlo y lo vamos a probar en nuestra Power App. Al final, el objetivo es que nuestro usuario dentro de la Power App y dentro del formulario de Power Apps pueda ver dentro del código de color
un botón que le permita abrir este selector de colores y que le permita de manera muy sencilla poder seleccionar un color, o incluso si él tiene el código de color, lo puede escribir. Algo muy interesante que les decía hace un momento es que este tipo de componentes también ya vienen preparados incluso para trabajar con dispositivos móviles, y para poder probar ese tipo de cosas es que una vez que tenemos abierto nuestra ventana de desarrollo, podemos utilizar como tal nuestras developer tools. En este caso yo tengo abierto Chrome. Estas la pueden abrir utilizando la tecla F12, y en la sección de elementos vamos a ver un botón que es para poder probar en diferentes dispositivos. Si lo seleccionamos, nos va a mostrar cómo es que se vería este elemento en un dispositivo móvil. Y si se dan cuenta, en el dispositivo móvil, lo que nosotros tenemos es que no tenemos como tal un clic, sino tenemos un touch. ¿Y qué pasa si el usuario hace touch en la pantalla? Bueno, pues como tal, sigue funcionando sin ningún problema en dispositivo móvil. Si yo quisiera a lo mejor que el usuario no tuviera este tipo de slider, a lo mejor quisiera yo eliminarlo, simplemente, como yo les decía, utilizando el comando npm start watch, cada vez que yo haga un cambio dentro de mi código, voy a ir como tal a mi componente, a mi color picker, y voy a ir a la sección de return, que recuerden que es ahí donde se está creando como tal el HTML combinado con JavaScript. Y recordemos que dentro de mi return tengo un div. Dentro de ese div tengo lo que como tal, primero tengo un elemento de tipo color picker, y tengo otro div que se llama column2, donde tengo el toggle y tengo el choice group. Seguramente si yo elimino esta sección de código, se va a eliminar esa parte de mi componente. Como tengo el comando npm start watch, si se dan cuenta, lo que hace es detectar un cambio, y en mi navegador se va a actualizar de manera automática para mostrarme los cambios. Si se dan cuenta, aquí ya no tengo la sección derecha, que a lo mejor me estaba quitando un poco de espacio. Simplemente tengo el selector de colores que necesito. Ahora, esto es un ejemplo bien específico. Seguramente ustedes a lo mejor no necesitan un selector de color, pero lo que aquí les recomiendo mucho es que vayan como tal a la Fluent UI. Ya les decía que aquí en la Fluent UI, en la sección de controles, tenemos muchos controles ya previamente creados que podemos ir integrando. Hay algunos controles que están muy interesantes. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es este que se llama Document Card, y básicamente, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Si yo quisiera a lo mejor utilizar alguno de estos controles para generar algún componente personalizado, nuevamente para poder estar testeando o probando, simplemente recuerden utilizar la opción de mostrar código, y como yo ya tengo creado este componente o este proyecto, lo que puedo hacer es generar un nuevo archivo aquí, y aquí le voy a ocupar un nuevo control de la Fluent UI, Document Card. Recuerden, la extensión es .tsx, y dentro de ese archivo lo que tendría que hacer es simplemente pegar el código de ejemplo que me está dando Microsoft. Aquí lo que necesito instalar es esta librería, porque me falta npm. Si se dan cuenta, está en rojo, lo que significa que me falta instalar esa librería. Entonces la instalamos. npm install, me faltó. La mayoría de ejemplos no requieren esto. La mayoría de ejemplos simplemente con que los copies y los pegues es más que suficiente. Y recuerden que una vez que ya lo tengo copiado en un nuevo archivo, para poder probarlo, para poder utilizarlo como tal en mi component framework, lo tengo que importar. Voy a hacer un import ahora de ese nuevo archivo. Voy a decir from, luego le pongo punto slash, y como la Visual Studio Code me va ayudando, dentro de mi carpeta controls, ahora voy a importar lo que es mi document card. Una vez que lo tengo importado, ahora sí puedo importar lo que es mi document card example. Y ahora, en vez de renderizar o de crear un elemento con React que va a ser mi color picker, simplemente voy a cambiar ahora mi document card
guardo, regreso a mi ventana de desarrollo. Aquí ya voy a quitar esto de el móvil. Y recuerden que, ok, tengo que correr nuevamente npm start watch. Y así de sencillo es como podemos tomar este tipo de elementos para poder empezar a crear nuestros componentes. Como ya les decía, obviamente todavía falta crearles más funciones. Simplemente es un ejemplo, pero en la siguiente sesión vamos a ir más a fondo en ese tema. Entonces ya nada más que se renderice. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este momento o si no, con todo gusto me pueden contactar a través de mis perfiles sociales, ya sea LinkedIn o Twitter. Entonces aquí como tal, si se dan cuenta, bueno, vemos un poco mal formateado, pero básicamente aquí tenemos ya integrado también este componente de la Fluent UI dentro de mi Component Framework. En la siguiente sesión vamos a ver un ejemplo, ahora sí, desde cero hasta finalizar el ejemplo de un seleccionador de color que va a ser utilizado para nuestra Power Apps. Entonces, no creo que haya preguntas, ¿verdad, Mariana? Sino ya creo que por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a los que se conectaron el día de hoy y nuevamente si están interesados en entrar en contacto, ahí están algunos códigos QR para mis redes sociales. Muchas gracias.